mejores de todos los tiempos, compuesto por Garrilla, segundo y tercer padre y el tío de este quinto que vemos aquí, y Miquel Mindeguía, y pensábamos que no nos iban a ganar, pero vinieron los australianos y nos ganaron. Nosotros que éramos los mejores del mundo, nos ganaron. Entonces analizamos un poco el porqué, que algo raro tenía que pasar, y vimos o veíamos, observamos que eran las hachas eran totalmente diferentes a las de nuestros escolares, y eran como estas: cabeza lisa, cabeza rectangular, el pomo muy fino, con un acero muy fino, y también el corte bastante liso. Entonces, ¿qué hicimos? Pues les compramos todas las hachas y comprobamos después que efectivamente era así. En una labor de 20 canardicos, dicen los escolares que hay una diferencia de 10 minutos. Solamente en la calidad o en el tipo y calidad del material de la hacha. En las azadas tenemos las mejores azadas del mundo, las de Echevarría y todos los mejores del mundo, pero en hachas todavía no hemos podido conseguir este temple que tiene los australianos. Por lo tanto, todas las hachas que llegan aquí para competición vienen hechas desde Australia. Estas se pueden afilar también mucho mejor que las nuestras, de ahí que se puede uno afeitar con ellas. Si se acerca la cámara aquí, antes hacía la prueba en la cabeza, pero ahora como no me ha quedado que pelo, la hago en el brazo. Ven aquí, tú, ¿verdad? Oye, me alegro mucho, ¿vale?